para medir la PVC. Si la PVC me dicen que está en 12, en 15, pues me preocupa porque está muy alta la presión dentro de las cavidades. Me interesará hacer alguna intervención, como por ejemplo ponerle un inotrópico, sacarle líquido al paciente, lo que sea, y saber si es que eso impactó en la disminución de la PVC, ¿sí? O también, ¿no? El paciente viene chocado, le pongo agua, le pongo, qué sé yo, 300 de lactato, después otros 300 y veo que la PVC pasó de 1 a 10. Me freno inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa subida de la presión en la aurícula derecha es necesariamente mala, ¿sí? Así que en este ejemplo sano, cuando tienes 0 en la presión de la aurícula derecha, retorna 5 litros. ¿Qué pasa si tienes 4 puntos más? ¿Sí? El gráfico de Guyton dice que te cae el retorno venoso. Sí, va a caer el retorno venoso. ¿Y qué pasa si es que tienes 7? Es decir, si es que llegaste al mismo nivel de la presión media sistémica, pues ya no tienes nada de retorno venoso, ¿sí? Esto es, por ejemplo, lo que nos preocupa en el paciente en choque que va a ser intubado, porque si va a ser intubado y está en choque, pues el paciente, por ejemplo, está en choque séptico, hipovolémico, lo que sea, está muy grave, pero está en choque. Quiere decir que le falta agua. Vamos a ver que a efectos prácticos esto significa que el paciente tiene poca presión media sistémica, le falta agua, le falta líquido. En el momento que le intubas, le ventilas mecánicamente o le das ventilaciones asistidas con el BBM, subes la presión en la aurícula derecha y el paciente durante la intubación podría sufrir una parada cardíaca por ese sentido, ¿sí? Así que si yo llego a aproximarme a 7 más o menos y concomitantemente no subió la presión media sistémica, el paciente se puede parar. Y al otro lado pasa lo que uno se imaginaría, ¿no? ¿Qué pasaría si es que tengo presiones negativas en la aurícula derecha? Sí, por ejemplo, -4, en teoría subiría. Menos, qué sé yo, le pongo más, le hago mucho más negativa, ¿no? -8, por ejemplo, ¿qué pasaría? Realmente el gráfico de retorno venoso tiene algunas partes, se grafica así. Tiene una parte que se llama pendiente, ¿sí? Que es, como ustedes se fijan, a medida que sube la presión en la aurícula derecha, va cayendo el retorno venoso, ¿sí? Así que mucho ojo con las presiones en las PVCs elevadas. Tengo una parte que en cambio se llama meseta, en donde es verdad que si es que una persona tiene presiones negativas en la aurícula derecha, incrementaría el retorno venoso hasta un determinado nivel. Por eso es importante el paciente que está con mucho esfuerzo respiratorio, porque para yo tener presiones en la aurícula negativas, el ejemplo típico es el paciente que está con dificultad respiratoria y está haciendo un gran esfuerzo. Entonces el paciente que está haciendo inspiraciones muy, muy profundas, ese paciente está generando presiones negativas y podría estar generando una gran llegada de retorno venoso. Pero afortunadamente esto es hasta un determinado momento, por ejemplo, -4 incrementa el retorno venoso, pero si sigo haciendo -5, -6, -7, -8, se genera una meseta. ¿Por qué se genera una meseta? Porque la inspiración profunda colapsa los vasos venosos, ¿sí? Y ya no llega más sangre, ¿sí? Y esta zona de transición que tenemos acá. Muy bien, hasta ahí básicamente es la idea del retorno venoso. Voy a poner un par de conceptos que siempre que manejamos la parte cardiovascular es muy importante dominarlos, que serían los siguientes, ¿sí? Fíjense que este gradiente siempre tiene que ser de 4 a 8. O sea que lo ideal sería que yo sepa cómo está la presión de lleno sistémico de mi paciente y cómo está la presión en la aurícula derecha. Sí, eso sería lo ideal, ¿sí? Este es el colapso venoso que les había dicho y esto es el dato que habíamos pautado, ¿no? Si el flujo se detiene, paro cardíaco, ¿sí? No fluye nada. Esto lo pueden ver en terapia intensiva típicamente cuando los pacientes fallecen. Si el paciente fallece y está colocado un catéter en una línea arterial, pueden ver esto, ¿no? El paciente fallece, está puesto el catéter, ¿y qué es lo que pasa con la presión? La presión va cayendo, va cayendo, va cayendo, y cuando el paciente fallece aparece una presión en el monitor, 7, 8, 10, 12, 15, esa presión que aparece cuando el paciente muere, esa es la presión de lleno medio sistémico, ¿sí? Que es un dato que podrían tenerlo en mente. Muy bien.
Vamos con estos otros términos. Para que se entienda qué es presión de drenaje medio sistémico, hay que entender esto como que fuese un tanque, ¿sí? El sistema venoso es muy grande. De hecho, la mayor parte del contenido de líquidos en el organismo está en el sistema venoso, un 75% está ahí. ¿Por qué es importante esto? Porque el sistema venoso, yo puedo comenzar tal cual como que fuese una piscina, por ejemplo. Si yo comienzo a llenar el sistema venoso, por ejemplo, con unos 2 litros, ¿sí? Pues no se genera ningún tipo de retorno venoso, ¿sí? O sea que si pongo 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, puedo seguir llenando, pero necesito realmente llegar a un determinado nivel de llenado de las venas para que comience a haber retorno venoso. Todo el volumen que yo lleno en las venas, pero que todavía no causa retorno venoso, tiene un nombre, ¿sí? Que se llama volumen no estresado. ¿Y por qué se llama no estresado? Se llama no estresado ¿por qué? Porque aún no estira las fibras de las venas, ¿sí? Es decir, que las venas son, pues están como dilatadas. Yo comienzo a meter agua, meto agua, pero las venas todavía no se logran expandir. Ya vamos a ver cuántos litros se necesitan, pero más o menos cuando llegamos a los 4 litros ya están llenas las venas y todo el líquido que yo ponga adicional a los 4 litros, ¿sí? Estira un poco las venas y como son venas, son elásticas, pues ya generan un retroceso elástico y eso genera flujo. O sea que todo el flujo que está por sobre el volumen que no estira las venas se llama ahora volumen estresado, estresa la pared con elástico, termina ya generando retorno venoso hacia la aurícula derecha. Esto en términos de volumen sería lo siguiente. Más o menos se necesitan 4 litros, ¿sí?, de sangre, que son el volumen no estresado, ¿sí? Y recién desde aquí en adelante, las fibras van a ser estiradas, o sea que desde aquí comienza el volumen estresado, ¿sí? Entonces, cuando se comienzan a estirar las venas se llenan de presión y solamente a partir de los 4 litros sube la presión, ¿sí? Sube. Y para una persona normal de 5 litros, ¿sí? Es habitual tener unos 7 litros, unos 7 milímetros de mercurio de presión de llenado medio sistémico, que es el dato que tenemos aquí. Muy bien. Ahora, si regresamos a nuestro gráfico, vamos a decir como último dato, ¿sí?, que hay un tercer elemento que determina cuánta sangre regresa al corazón. Ya sabemos que es la presión de lleno medio sistémico, ya sabemos que la presión de la aurícula derecha depende importantemente, pero si nos fijamos en las paredes de las venas, ¿sí?, he puesto aquí unas flechas blancas pequeñas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las venas tienen que estar con una dilatación adecuada y no generar demasiadas resistencias. Así que las resistencias venosas son el último determinante. Si es que hay muchas resistencias, también frena el retorno venoso. Así que si le pongo mucho vasoactivo al paciente, pues las resistencias pueden impactar negativamente en las venas y frenar el retorno venoso. Entonces, para terminar esta idea, el retorno venoso depende de que haya diferencia entre la media sistémica y la presión de la aurícula derecha y es inversamente proporcional a las resistencias. Si se fijan, todo esto lo puedo medir en los pacientes, ¿sí? Porque como el retorno venoso es igual al gasto cardíaco, si logro medir gasto cardíaco ya sé cuánto tengo de retorno venoso. Puedo medir presión media sistémica, puedo medir presión de la aurícula derecha con la PVC y despejando la forma puedo sacar las resistencias venosas, ¿sí? Así que si es que desean en algún momento pueden ir a la terapia intensiva del Enrique Garcés y podemos hacer una práctica de medición de retorno venoso en los pacientes y elaboración de una de estas curvas que tenemos acá. Ese sería uno de los primeros datos. Muy bien. Solo veamos qué pasaría con la presión media sistémica si me ponen agua, me quitan agua, me vasodilato, me vasoconstriño, que serían pues los elementos en práctica, ¿no? Este es el gráfico que habíamos dicho, ¿no?
es decir, que necesito a partir de 4 litros en mi sistema venoso, recién ahí se estiran las venas y comienza a subir la presión para que yo pueda tener esos 7 milímetros de mercurio de presión media sistémica. ¿Qué pasa si me ponen un bolo de 500 ml? Si me ponen un bolo de 500 ml, necesariamente me sube la presión media sistémica, ¿sí? Necesariamente, o sea, pasa algo así. Quiere decir que ahora yo ya no tendría 5 litros de gasto cardíaco, sino 5.5 litros. Eso haría que la presión media sistémica de mi organismo tenga 14 milímetros de mercurio de presión media sistémica, por lo tanto voy a tener más retorno venoso, ¿sí? Si es que en general mi sistema está bien, ¿no? Me ponen 500 ml, distiendo más las venas, sube la presión dentro de las venas y pues ahora tengo 14 milímetros de mercurio de retorno venoso. Lo contrario es evidentemente también, pues, si es que me deshidrato, me desangro y pierdo 500 ml de volumen, pues pasa lo contrario, ¿no? Cae la presión media sistémica a 2, ¿sí? Este es el principal riesgo que espero que lo estén entendiendo. Si es que viene un paciente hipovolémico a la emergencia, yo tengo que pensar que la presión media sistémica de ley está baja, ¿sí? De ley está por aquí, por donde estamos viendo. Si es que yo hago cosas que suban la presión en la aurícula derecha, puedo llevarle al paro al paciente, ¿sí? Porque necesito que haya presión media sistémica. Es por eso que habrán visto que las intubaciones ahora necesitan que yo tenga una forma de... Espérenme un ratito. Ya. Entonces, ahora las intubaciones son, pues si bien el paciente necesita ser intubado, pues probablemente necesita ser optimizado la parte cardiovascular primero para que el paciente no sufra un colapso hemodinámico. Ese sería el dato. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría con la otra posibilidad? Es verdad, los pacientes puedo hidratarles, pueden deshidratarse. ¿Qué pasaría ahora con la otra posibilidad? ¿Qué pasaría si es que cambia el tono simpático? Es decir, ¿qué pasaría si es que yo pongo al paciente un vasopresor? Las venas están en su nivel, esto sería lo normal, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que yo pongo un vasopresor y tenso un poco, les aprieto un poco a las venas? Pasaría lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, si es que incremento el tono simpático con un vasopresor, pues pasaría que ahora este sería el gráfico de esa condición. Es como que la vena, como está un poco más apretada, la presión ya no sube desde 4, sino, por ejemplo, podría subir desde 3 litros, ¿sí? Esto es muy bueno entenderlo, ¿por qué? Porque puede que con un poco de vasoactivo, ¿sí? Yo pueda solventar la parte inicial de un choque hipovolémico, por ejemplo, ¿sí? Siempre vale decir que todos los choques, si yo quiero recuperar la presión, se benefician de norepinefrina, ¿sí? Obviamente esto no es del tratamiento a largo plazo, ¿no? Sino colocaré norepinefrina para recuperar la presión, pero luego comenzaré a poner líquidos y todas estas cosas. Pero si pongo un vasopresor, ¿sí? Con menos volumen, yo ya logro tener retorno venoso, ¿sí? O sea, con menos volumen ya puedo tener incluso más presión sistémica. Y el otro lado también es importante. ¿Qué pasa si es que tengo lo contrario? Me vasodilaté. Entonces, si es que un paciente se vasodilata, en cambio los vasos están muy elongados, ¿y eso qué va a pasar? Pues que la presión media sistémica se va a caer, ¿sí? Se va a caer la presión media sistémica por disminución del tono simpático. ¿En qué circunstancias puede pasar esto? Nosotros vemos muy típicamente en el paciente que, por ejemplo, tiene choque, ¿sí? Baja de alguna manera sostenido al quirófano y en quirófano le colocan una anestesia espinal, por ejemplo, ¿sí? Un bloqueo a nivel espinal y eso causa, ¿sí? Una disminución del tono simpático. ¿Sí? Por lo tanto, estará contraindicado netamente que este paciente chocado grave reciba anestesia de este tipo, ¿no? Porque va a caer el tono simpático y el paciente se le va a caer la presión media sistémica. Y el último dato que es súper clave para nosotros en el choque séptico, no se produce esta pequeña caída del tono simpático. En el choque séptico realmente la curva se va mucho más lejos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen verde que vemos aquí,
¿Qué quiero que se entienda de esto? Es que si es que estás súper vasodilatado, ¿sí? Necesitarás, por ejemplo, 4, 5, 6 litros, 7 litros, son un montón de agua para recién, por ejemplo, en este caso, que está en el ejemplo que está puesto en la imagen, recién con 7 litros alcanzarías a tener algo parecido, ¿no? Una presión media sistémica de 7, pero tienes que meterle un montón de agua al paciente para poder alcanzar esta presión media sistémica. Y esta es eh, una, una, una estrategia mala para manejarles a los pacientes y lamentablemente es una estrategia de las guías de sobrevida de la sepsis, ¿no? Que cada vez van cambiando un poco esto, ¿no? Ahí te recomiendan que le pongas al paciente 30 ml por kilo como parte inicial del manejo del choque séptico, por ejemplo. Ponerle un montón de agua para alcanzar a subir la presión media sistémica. Cuando lo que se sabe en la actualidad es el agua mata, empeora, causa fallo multiorgánico. Lo ideal sería que si tu curva está en la parte verde, más bien le pongas rápido norepinefrina para que le traigas a la curva lo más rápido que se pueda, ¿sí? Sí, lo más rápido que se pueda con un poco de norepinefrina, regresarle a de lo que estás lejísimos, la curva por acá, le traigas un poquito más hacia la izquierda. Y con eso ya puedas, ahí sí, poner un poco de líquido, no al revés. No primero 1000, 2000, 3000 de agua y después norepinefrina, sino primero norepinefrina, le traes a la curva un poquito más hacia la izquierda y ahora sí puedes hacer pruebas de respuesta a líquidos para que puedas poner valores un poquito más razonables, ¿no? Y no termine el paciente con un balance hídrico positivo de 6 litros en el primer día, ¿sí? Muy bien, eso un poco para que se pueda entender este contexto de estas curvas. Pasémonos a lo que va a significar el punto central de estas 2 o 3 últimas clases. Fíjense que cuando ya retornó sangre, ¿sí? Ahora tiene que salir de nuevo. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Es que esto tiene que como contrastarse con la curva de gasto cardíaco, ¿sí? Con la curva de gasto cardíaco. Antes de ver cómo es que ocurre lo del gasto cardíaco, quisiera que vean cómo se impactan las curvas cuando ocurren algunas cosas, ¿sí? Sin ánimo de profundizar mucho en esto, vamos a decir que, por ejemplo, ¿sí? Esta era la presión media sistémica normal, la curva era esta, ¿sí? Y esta curva normal, quisiera que se den cuenta que, ¿qué pasa cuando le pongo agua al paciente? Pues la curva se va para acá. Por ejemplo, habíamos dicho 14 y ahora la curva nueva sería esta. O sea que al paciente que le pones agua, ¿sí? Le pusiste 500 ml, ¿sí? Pues sube el gasto cardíaco. Eso es lo que se necesita que se entienda claramente de este gráfico. Y lo contrario también pasa. ¿Qué pasa si te desangras? Pues que baja la presión media sistémica y baja el retorno venoso. Y tenemos en medias cualquiera de las otras opciones, ¿no? Es decir, una por acá, serían la idea, ¿no? Y esto lo puedo construir en el paciente, ¿por qué? Porque si mido gasto cardíaco ya sé cuánto tiene de retorno venoso y puedo medir la presión de la aurícula del lado derecho. Muy bien. Y para ir terminando esta idea de las curvas de retorno venoso, decirles pues que la curva normal sería esta, ¿no? ¿Sí? Y ahora quisiera que vean cómo impacta el efecto de las resistencias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que esta es resistencia normal? Es decir, le mido al paciente todo, veo que las resistencias están normales. Ya, ¿qué pasaría si digo, bueno, voy a poner un vasopresor al paciente y quiero ver si es que eso le impactó bien, le impactó mal, fue excesivo, fue insuficiente? Pues fíjense que si es que yo incremento demasiado las resistencias, ¿sí? Pues cae necesariamente el retorno venoso. En este ejemplo que hemos puesto aquí, se duplicaron las resistencias venosas y eso, el impacto fue necesariamente caída del retorno venoso. O lo otro también en la primera fase de la sepsis, por ejemplo, donde el paciente se vasodilata, caen las resistencias, pues el paciente tendrá un gran retorno venoso y eso lo vemos típicamente, ¿no? El paciente llega en las primeras horas del choque séptico y tiene un gasto grandísimo, por ende un retorno venoso grandísimo. La caída de las resistencias venosas incrementa notablemente el, el, el retorno, el retorno venoso. Muy bien, vamos a la siguiente parte.
¿Qué pasa entonces? Pues si ya todo retornó, pues entonces viene, como vemos en el lado izquierdo del corazón ahora. Llega la sangre a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, se cierran las válvulas auriculoventriculares, se expulsa la sangre a través de la aorta, ¿sí? Una parte queda en el ventrículo izquierdo y una parte sale a través de la aorta. Esto va a ser fundamental a la hora de que yo quiero medir gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque sea por los, ya vamos a ver de los métodos de medición como estamos analizando, pero lo que me interesa es esto que acaba de salir aquí, ese pedazo de sangre que se fue. Ese, si lo logro medir por algún lado, es el volumen sistólico. Así que si le mido por pico, por swan, por lo que sea que le mida, ¿sí? Yo ya tengo el volumen sistólico. ¿Y por qué es tan importante el volumen sistólico? Porque si le multiplico por la frecuencia cardíaca, pues ya tengo el gasto cardíaco, ¿sí? Y esos son los dos elementos fundamentales de la evaluación hemodinámica de un paciente. Saber cuánto retorno de sangre, saber cuánto sale de gasto cardíaco. Muy bien, así que gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale de los ventrículos cada minuto, ¿sí? Si es que el indexo, puedo tener o sea, gasto cardíaco dividido para el área de superficie corporal y con eso ya tendría el índice cardíaco. Muy bien. Datos típicos para que tengamos siempre en mente. El gasto cardíaco depende de la edad, así que si es que yo estoy en pediatría voy a tener gastos cardíacos grandísimos. Y si ya estoy muy viejo, en cambio, voy a tener gastos cardíacos bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente de 75 años puede tener un gasto cardíaco de, como vemos aquí, ¿no? De 2, por ejemplo, podría ser de 2 litros por minuto, a diferencia del paciente que tiene 30 años, que tiene 3.5 litros. Y esto nos lleva a la idea de que no hay un gasto cardíaco normal, ¿sí? Así que aquí hablamos básicamente de si el gasto cardíaco es o no adecuado para el paciente. Así que si es que 3 litros, por ejemplo, en el paciente de 30 años le va bien, ¿sí? Puede que le vaya muy bien 2.5 litros o 2 litros al de 80 años. Pero puede ser que 2 litros, en cambio, sea insuficiente para el paciente de 25 años, ¿sí? Que es la idea a tener en cuenta, ¿sí? Y la otra, ¿sí? Para ir poniendo un poquito más de fórmulas, tener siempre en mente, ¿no? El gasto cardíaco depende de algunas cosas y está metido siempre con las resistencias y con la presión arterial. Por ejemplo, vamos a ver que si es que las resistencias suben, ¿sí? Si es que hay muchas resistencias, cae el gasto cardíaco. Si es que hay pocas resistencias, sube el gasto cardíaco. Y aquí tenemos varios de los ejemplos, por ejemplo, por decir algo de situaciones en las cuales cae las resistencias. Por ejemplo, en los anémicos. Como la sangre no tiene el contenido de hematocrito adecuado, pues hay menos resistencias, ¿sí? La sangre es más fluida, el paciente tiene menos menos resistencias, tiene entonces más gasto cardíaco. El hipertiroideo, los que tienen cortocircuitos o shunts, beriberi, cosas así. O por el otro lado, los pacientes, por ejemplo, si le quito zonas donde fluía antes sangre, subo las resistencias y cae el gasto cardíaco, en las amputaciones, en el hipotiroidismo, cosas así. Entonces, cuando yo pienso en gasto cardíaco, tengo que saber que el gasto cardíaco es igual a la presión arterial que tenga el paciente dividido para las resistencias, ¿sí? Dividido para las resistencias. Rápidamente yo puedo darme cuenta que si despejo la presión arterial, ¿sí? La presión arterial depende del gasto cardíaco, ¿sí? Multiplicado por las resistencias. Esto hace que la presión arterial no sea un buen marcador de deterioro hemodinámico porque típicamente cuando algo te pasa, una situación de estrés, secretas adrenalina y la adrenalina sube las resistencias y con eso se compensa transitoriamente la presión arterial y por eso la presión arterial suele mantenerse bien hasta situaciones ya muy avanzadas. Muy bien, vamos avanzando un poco. Simplemente decir que la curva de gasto cardíaco es así, en cambio. Es exactamente la misma que hemos puesto para el retorno venoso. Acá, obviamente, en vez de poner retorno, le ponemos gasto cardíaco. Y acá, exactamente lo mismo, presión de la aurícula derecha. La curva es, en cambio, para el otro lado, ¿sí? Esa es la curva de gasto cardíaco, ¿sí? Es decir, que es una curva que a medida que yo
incremente la presión en la aurícula, sube el gasto cardíaco. Y esto es lo que llevó erróneamente durante muchos años a decir, súbale la presión de la PVC, porque eso sube el gasto cardíaco. ¿Sí? Y ese es un error porque si es que yo no coloco, como vamos a ver más adelante, junto a esta curva, la de retorno venoso, voy a ver que esa es una idea totalmente errónea. Es verdad que a medida que sube la presión en la aurícula, es decir, que está llegando más sangre, puede ir subiendo el gasto cardíaco, pero si es que no se contrapone con un adecuado retorno venoso, pues no va a subir el gasto cardíaco y la curva sería mucho más acostada. Esto es normal, este es un hiperdinámico, ¿sí? Este es un paciente que está, como vemos, yo puedo, según el Guyton dice que podemos, en una situación de ejercicio extremo y cosas así, poder sacar hasta 25 minutos de gasto cardíaco. Y hacia abajo tenemos los hipoefectivos, ¿no? Que podrían ser hasta situaciones muy graves. Igual, si es que van al Enrique Garcés, podemos construir una curva de gasto cardíaco para poder analizar más o menos cómo es que se construye una curva de estas. Entonces pongamos un poco las dos juntas, gasto cardíaco y retorno venoso. Esto es lo que hay que graficar realmente. Tengo que graficar cómo llega mi paciente, ¿sí? Poner la curva de gasto cardíaco, ¿sí? Y también la de retorno venoso. ¿Por qué? Porque típicamente las dos se cruzan, se juntan en la PVC de ser, ¿sí? Donde está ese punto A. Ahí es donde se juntan. Y yo puedo, pues, más o menos tener una idea de qué es lo que está pasando con el paciente, ¿sí? Porque el paciente, por ejemplo, ¿no? Fíjense acá, le mido la presión media sistémica y está en 16, perfecto. Y me sale algo así. Este paciente tiene 8 de PVC, ¿sí? Podemos hacer varios ejercicios así. Le han puesto un bolo, por ejemplo, subió la presión media sistémica a 16, pero claramente la PVC está muy alta, ¿no? Sí, está muy alta. Que ese sería el dato que yo voy construyendo, hago intervenciones y veo si es que esto mejoró o no mejoró la situación del paciente. Muy bien. Para terminar la idea, nosotros tenemos que obligatoriamente, para hacer bien las cosas, medir el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco tiene 3 formas de medirse, ¿sí? La una es con métodos invasivos, que obviamente, ¿no? Si es que es invasivo, tiene más riesgo de lesionar, de complicarse, y pues los métodos invasivos pueden ser más exactos, pero tienen el riesgo de que al invadir le lesione algo. Tenemos los mínimamente invasivos, que son realmente bastante interesantes, los usamos y nos dan bastante información. Y luego tenemos los no invasivos, en cambio, que son como no invado, no pincho, no meto en ningún lado nada, entonces yo puedo repetirle 100 veces al paciente, no causa ningún problema, y eso le hacen que sean los de elección en la actualidad. Para tener una idea, método invasivo es el catéter de Swan-Ganz, el catéter de arteria pulmonar. Tengo que llegar a la arteria pulmonar e inflar un globo ahí. Este es el gol estándar en la actualidad. Es el que decimos, con este es el que tengo que comparar los otros, ¿sí? Y utiliza un mecanismo que es la termodilución. Esa sería vamos a explicar un poco, probablemente en la siguiente clase, qué significa la termodilución. Luego tenemos los mínimamente invasivos que, como son caros, ¿sí? En nuestra unidad los utilizamos solamente cuando tenemos muy mala ventana ecográfica o cuando el paciente tiene una situación donde se necesita ser muy exacto en lo que se va a hacer, entonces utilizamos mínimamente invasivos. ¿Cuáles son los mínimamente invasivos? Hay dos tipos, ¿no? Los que necesitan ser calibrados y los que necesitan, los que los colocas y no tienes que calibrar nada. Los que sirven o los que son más adecuados son los que necesitan ser calibrados. ¿Cuáles son? Son el sistema PICO, ¿sí? El Volume View, que es otra versión, y los no calibrados es el FlowTrack, ¿sí? ¿En qué se basan estos? Pues se basan también en termodilución, el PICO y el Volume View, y en un dato interesante que es el análisis de contorno de la onda de pulso.
que vamos a explicarles en la siguiente clase, porque es un método bastante de mucho uso en la actualidad, ¿sí? De mucho uso en la actualidad y que da una gran información. Mientras que el FlowTrack tiene el problema de que es una aplicación matemática, ¿no? Es decir, le pongo, el paciente tiene puesto su catéter, ¿sí? Y un dispositivo calcula para la edad, la talla, cómo más o menos debería estar la compliance de la arteria y calcula el gasto cardíaco. Y el último, pues, que sería la ecocardiografía, que lo que utiliza es Doppler. Sí, esa sería la intención. Así que con este dato vamos simplemente a arrancar la siguiente clase con los métodos, pero vamos a recalcar lo siguiente, ¿sí? No vamos a topar todos, sino vamos a hablar solamente del pico y de la ecocardiografía, que serían los datos a tener en cuenta. Así que la siguiente clase arrancamos con ecocardiografía y también pues queda la invitación abierta siempre que ustedes quieran. Esto que vamos a hablar en la siguiente clase, pues pueden organizarse y pueden ir al Enrique Garcés en las tardes y podemos practicar medición de gasto cardíaco con ecocardiografía. ¿Sí? Listo, entonces quisiera quedarme hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta.